Buen día, queridos. Entonces, vamos a presentar este tema que es el hígado como órgano, siguiendo, digamos, todos los temas de la parte de gastro. Siguiente, Raiza, por favor. Como introducción de este tema del hígado, podemos decir que ahora, en este tiempo, vamos a ver todo el funcionamiento del hígado. Podemos decir que este es un órgano único, bastante voluminoso y complejo particularmente, porque cumple una serie de funciones muy grandes, todas interrelacionadas. Por eso es que consideramos muchas veces que el hígado es el laboratorio de todo el cuerpo humano, por la gran cantidad de trabajo que cumple él. Sin la intervención del hígado, sin su trabajo, sería imposible la vida. ¿Por qué digo esto? Porque podemos nosotros vivir, aunque no muy bien, con ciertas insuficiencias, por ejemplo, con insuficiencia renal, insuficiencia cardíaca, insuficiencias respiratorias, de toda índole, pero nunca podríamos vivir con una insuficiencia hepática así grande, fulminante. Porque el trabajo del hígado, van a ver ustedes en relación a la parte del metabolismo de las proteínas, es importantísima para la sobrevivencia. Ahora, ¿qué situaciones nos causan esta insuficiencia hepática fulminante? Son algunas que producen, por ejemplo, las hepatitis, y del grupo de las hepatitis, que son varias, A, B, C, D, E, hasta la J. Sin embargo, la más terrible, la que produce necrosis extrema del estroma hepático, es la hepatitis B, seguida un poco de la C, ¿no? Entonces, este tipo de infección desestructura, necrosa toda la parte de las células y deja al hígado en un determinado momento insuficiente, capaz de producir la muerte. También se ha visto que son capaces de producir insuficiencia hepática fulminante, intoxicaciones por paracetamol, cuando las dosis son 10, 15 veces más grandes que las habituales, es decir, entre 150 a 200 miligramos kilo peso, porque la dosis normal es de 10 a 15. También se ve insuficiencias hepáticas fulminantes, así, que producen la muerte a los 3 días, máximo 4, en situaciones de pacientes tuberculosos que están con los tratamientos, con las drogas antituberculosas. Ahí está, digamos, el etambutol, está la rifampicina, el INH y la piracinamida. Son capaces de producir estas, por una reacción de hipersensibilidad, esta insuficiencia hepática fulminante. Siguiente. Para comprender toda esta función del hígado, es necesario que nosotros un poco reconozcamos cómo es la fisiología del hígado. Ya hemos dicho, es un órgano voluminoso, representa casi un 2% de todo el cuerpo y equivale a alrededor de 1,5 kg. Su unidad básica funcional, así como del riñón es la nefrona, del hígado no es el hepatocito, es el lobulillo hepático, que es una estructura cilíndrica visible macroscópicamente, que tiene más o menos varios milímetros de longitud, como unos 2, 3 milímetros por 0,8 a 2 milímetros de diámetro. Y se sabe que el hígado contiene entre 50.000 a 100.000 lobulillos hepáticos. Siguiente. Vamos a ver que esta estructura cumple muchas funciones. Entre esas tenemos la función vascular, que se trata de una filtración y almacenamiento de sangre, funciones metabólicas. No vamos a hablar de todas las funciones metabólicas, sino de las más importantes. Funciones secretoras de la bilis, que el hígado cumple una función de depósito y la síntesis de factores de coagulación. Siguiente. Aquí tenemos esta imagen, la encuentran en el Guyton, es del Guyton.
El lobulillo hepático, esta unidad básica, está estructurada alrededor de la vena central. Y alrededor de la vena central surgen como en forma irradiada las placas de células hepáticas, que aquí tenemos el conjunto de los hepatocitos que están separadas por lechos vasculares, que son los sinusoides hepáticos, y que todo esto representaría un lobulillo hepático. Cada lobulillo hepático está separado por un espacio que es el espacio intersticial, donde transcurren aquí diferentes estructuras, como el conducto biliar, la arteriola hepática, una vénula porta, que son ramas de la porta, de la hepática, etc. Y vamos a ver que alrededor de esta placa celular se forma un espacio que se denomina espacio de Dice, por el cual transcurre la linfa hepática. Esta linfa hepática, fíjense, va a desembocar en el intersticio en el conducto linfático, este amarillo, ¿ya? Vacía su contenido y se va a reunir cada vez en estructuras más gruesas. La arteria hepática tiene sus divisiones, una arteriola hepática cuya terminación va a vaciar su contenido en este sinusoide hepático, que es un lecho vascular. Y por otro lado, esta lleva sangre oxigenada porque viene de la aorta. En cambio, aquí la vénula porta, que agarra la sangre de todo el tracto gastrointestinal y lleva una sangre muchas veces contaminada, vacía también su contenido, fíjense, en el mismo lecho vascular, en el sinusoide. Por lo tanto, aquí en el sinusoide se mezclan sangre arterial oxigenada y sangre venosa proveniente contaminada de la vena porta. Y entonces acá, fíjense, tapizando a los sinusoides se encuentran estas grandes células de Kupffer, que son macrófagos que van a cumplir una función espectacular de limpieza. Entonces, todo esto se vacía acá y sigue su trayecto de la vena central, se vacía en la vena hepática se vacía en la vena cava, de esa manera entra la circulación general, va nuevamente, digamos, todo hacia el tracto gastrointestinal y da el círculo, ¿ya? Siguiente, por favor. Esta otra lámina es una perspectiva desde otro punto de vista. Nada más se la ve lateral, aquí tenemos a la vena central, a la vena hepática, la cava, conductos biliares, etc. Siguiente. Vamos a ver aquí ya las funciones que cumple el hígado. Y entre estas tenemos funciones vasculares que las vamos a ver aquí a continuación en forma más explícita. Siguiente, por favor. Entonces, al revisar estas funciones vasculares del hígado, podemos afirmar que el hígado posee un flujo sanguíneo muy elevado. Entonces, toda esta estructura hepática tiene un gran flujo elevado. Fíjense que cada minuto fluye en el hígado 1050 ml de sangre que vienen desde la vena porta y se vacían en los sinusoides, como ya han visto. Aparte, existen 300 mililitros de sangre que vienen de la arteria hepática y de la arteria, que es sangre oxigenada, que hemos dicho, y que se vacían también en el sinusoide. Si sumamos ambas cantidades, 1050 más 1300, me da 1350 ml de sangre presentes en un determinado momento en el hígado, que es grande porque representan, fíjense, el 27% del gasto cardíaco total en reposo. Si consideramos un gasto cardíaco normal de 5 litros en reposo, representa casi un 30%. Entonces, es un flujo grande. Siguiente. Por otro lado, debemos considerar, si bien existe este flujo grande, sin embargo, las resistencias, las presiones de los vasos
hepáticos son bajas, son muy bajas. Fíjense que la presión de la vena porta cuando llega al hígado, cuando va a penetrar al hígado, es apenas de 9 milímetros, porque está viniendo, trayendo la sangre de todo el tracto digestivo. En la vena hepática, a nivel de la salida, ya cuando está saliendo del hígado, la presión es de 0. Y si yo hago la diferencia de 9 milímetros de mercurio menos 0, voy a tener 9 milímetros. Y esta presión es muy baja si tomamos en cuenta que el volumen de sangre que circula por el hígado es grande. Hemos visto que es de 1350. Por lo tanto, apenas 9 milímetros en esos vasos en el interior del hígado resultan ser muy bajos. Siguiente, por favor. Otra función en relación a la parte vascular del hígado es la que corresponde a la cirrosis hepática. En términos generales, podemos enunciar que la cirrosis hepática aumenta mucho la resistencia al flujo de sangre. ¿Por qué? Porque nosotros cuando hablamos de cirrosis, lo primero que se nos viene es la cirrosis alcohólica, ¿verdad? Y es la que más van a ver ustedes a partir del año en la clínica cuando vean pacientes. Pero vemos en las calles a gente que tiene cirrosis y nos damos cuenta. La causa número 1 definitivamente de la cirrosis hepática es el alcohol. Sin embargo, pueden haber otras causas debidas a medicamentos, a tóxicos como el tetracloruro, a quimioterápicos que ya hemos visto, a hepatitis virales, particularmente la B y la C. Pero definitivamente la primera es el alcohol. ¿Y en quiénes produce a mayor velocidad esta cirrosis? En la gente pobre, en los artilleros que vemos en la cancha, que consumen alcohol desde por la mañana y tienen una pésima alimentación. Pero podemos ver gente de estratos más altos que bebe igual, pero tiene buena alimentación. Esos tardan mucho en hacer esta descompensación. Entonces, hay una agresión del alcohol. Hay una agresión del alcohol, se produce un proceso inflamatorio y luego la manera de reparar esa inflamación es introducir tejido fibroso. Y entonces este tejido fibroso que aparece dentro del hígado aprisiona, comprime las diferentes estructuras del lobulillo hepático. Por eso es que se dice que la llegada de la sangre que viene desde la vena porta es por esta estructura así fibrosa que está en el hígado, ofrece mucha resistencia, por eso que hay hipertensión portal. Siguiente, por favor. Por otro lado, sabemos que el hígado, en términos generales, es un reservorio, es un depósito de sangre, porque tiene esa gran particularidad de ser una estructura sumamente expansible, que puede aumentar de tamaño y que en condiciones normales tiene 450 ml. Pero en situaciones como en una insuficiencia cardíaca, donde el hígado crece, hay una hepatomegalia gigante, es capaz de retener cantidades tan grandes como medio litro hasta 1 litro o incluso un poco más. Por eso el hígado se vuelve y crece tan grande. Pero en esta situación de insuficiencia cardíaca, porque el corazón no puede bombear la suficiente cantidad de sangre y deja la sangre en las venas, en el hígado, en todos los reservorios. Pero en una situación contraria de pérdida de una hipovolemia, de un accidente, una cirugía, etc., también el hígado es capaz de exprimirse, de contraerse y mandar sangre hacia la periferia para proteger fundamentalmente los órganos vitales. Entonces, es capaz de aportar cantidades adicionales también de sangre, así como de retener. Siguiente, por favor. Tiene un flujo linfático muy elevado el hígado, porque se sabe que la mayor parte de la linfa se produce a nivel del hígado.
Y esta linfa formada a nivel del hígado en los sinusoides, porque tienen estos poros y penetran bien todo el plasma ahí, tiene una gran cantidad de sangre tan alta que casi es parecida a la del plasma, ¿ya? Entonces, tiene una cantidad de proteínas alrededor de los 6 gramos, ¿ya? Siguiente, por favor. La ascitis. ¿Qué es la ascitis? La ascitis es la presencia de líquido a nivel del abdomen por fuera del hígado. Entonces, las presiones vasculares hepáticas cuando se elevan favorecen que ya trasude, que salga el líquido por debajo de la cápsula de Gleason, ¿verdad? Produciendo la ascitis. Si la presión es no muy alta, como 3 a 7 milímetros más, empieza esta trasudación a la cavidad abdominal. Pero si esta presión es grande, porque hay mayor fibrosis a nivel del hígado, mayor cirrosis, si es de 10 a 15 milímetros, este flujo linfático se multiplica tantas veces, incluso como 20, y produce la ascitis. Este líquido ascítico, ya les digo chicos, es casi plasma puro porque contiene un 80-90% de las proteínas del plasma. Entonces, fíjense, esta gente tan deteriorada ya por la cirrosis, porque es pobre, porque no se alimenta bien, porque tiene de por sí una hipoproteinemia, con esta pérdida a este espacio de la cavidad abdominal, hace pues una bajada, una hipoproteinemia sumamente acentuada, con su presión coloidosmótica terrible, por lo tanto hay una gran fuga, no solo acá al abdomen, sino también al resto del cuerpo. Entonces son pacientes edematizados por esta gran pérdida de proteína que presenta el paciente. Siguiente, por favor. También se sabe que el hígado es uno de los órganos capaz de regenerar su masa y que tiene un sistema de control para esta regeneración. Por eso se dice que el hígado posee una enorme capacidad de regeneración de su tejido siempre y cuando este tejido no esté inflamado, no esté infectado, no tenga procesos infecciosos, sino sea sano. Es decir, después de un accidente, después de una cirugía, un hígado sano tiene una capacidad increíble de regeneración. Los hepatocitos se reproducen hasta alcanzar su tamaño original y ahí finaliza este proceso. ¿Ya? Siguiente. También es importante recordar que tapizando los lechos sinusoidales que hemos visto al principio, se encuentra un sistema macrofágico de las famosas grandes células de Kupffer, la cual depura la sangre. ¿Ya? Entonces, ya les dije, estos vasos portales recogen sangre contaminada de bacterias colónicas que son terribles, son anaerobios, fatales, de todo tipo de bacterias gram negativas, etc. Estas colónicas son muy terribles y apenas ingresa a este lecho, estas células de Kupffer que tapizan a los sinusoides, las engullen, las fagocitan en fracciones de segundos. Y después de ese tiempo, dejan limpia la sangre que va a pasar hacia la circulación general. Así de increíble es esta capacidad del hígado. Siguiente, por favor. Al ver las funciones metabólicas, chicos, cuando hablamos de funciones metabólicas del hígado, sabemos que cumplen una miles de funciones metabólicas. Porque el hígado, por esta razón, tiene unas células muy especiales que tienen un metabolismo intenso, comparten sustratos, comparten energías entre los diferentes procesos metabólicos. Entonces son N procesos metabólicos que cumplen, sin embargo, vamos a ver los más importantes, nada más, el metabolismo de hidratos de carbono, de grasas y de proteínas. Siguiente, por favor. Al hablar del metabolismo de los hidratos de carbono, en primer lugar tenemos que saber que el hígado
es un verdadero depósito de glucógeno. Entonces, todo el exceso de la glucosa que nosotros introducimos a través de alimentos como hidratos de carbono en grandes cantidades, toda la chatarra, todo lo que comemos, el hígado deja una cierta cantidad para la glicemia normal, pero almacena todo el exceso de la glucosa. Lo convierte en una glucosa más glucosa, lo convierte en glucógeno y lo pone como reserva ahí. Y entonces, cuando baja el nivel de la glicemia en el cuerpo, el hígado va a degradar el glucógeno y va liberando de a poco la glucosa. Por eso se dice que cumple una función amortiguadora de la glucosa o de la glicemia el hígado, ¿ya? También el hígado tiene la capacidad de convertir la galactosa y la fructosa en glucosa, es decir, el azúcar de la leche y de las frutas las transforma en el hígado en glucosa. La gluconeogenia también tiene, digamos, esta función de mantener la glicemia dentro de parámetros normales. Y particularmente esta neoglucogénesis se activa mucho cuando baja la glicemia, pero de forma acentuada. Por ejemplo, después de ayunos prolongados, de ayunos grandes, que ahora ya no hay. Antes los universitarios estaban acostumbrados a las huelgas de hambre, todo, y se hacían huelgas de hambre que duraban semanas. Entonces, ahí en esto entra grandes cantidades de aminoácidos, de glicerol, se transforman en glicemia en el hígado para proporcionar la glucosa. Siguiente, por favor. Ahora vemos el metabolismo de las grasas. En general, este metabolismo de las grasas, chicos, ocurre en la mayoría de las células del cuerpo. Sin embargo, hay algunos aspectos importantes que solamente le conciernen al hígado. Por ejemplo, la oxidación de ácidos grasos que vienen de otras grasas simples para proporcionar energía al cuerpo, la síntesis de colesterol, de fosfolípidos y la mayor parte de las proteínas le corresponde al hígado. También síntesis de grasa a partir de proteínas y de hidratos de carbono. Mucha gente piensa que comiendo proteínas no va a sintetizar grasa. Todo el exceso es capaz de convertirse, lo mismo que el exceso de los hidratos de carbono, se convierten en grasa. Siguiente, por favor. Entonces, aquí hablábamos cómo se obtiene la energía a partir de las grasas simples. Estas grasas neutras se separan, se cinden en glicerol y en ácidos grasos. Y la parte que va a utilizar el hígado son los ácidos grasos que se van a fracturar, van a romperse, van a dejar radicales acetilos. Este radical acetilo unido a la coenzima A ingresa al ciclo de Krebs, ¿se acuerdan? A este ciclo del ácido cítrico, se oxida y libera energía. Por eso que las grasas son una fuente de energía importantísima, importantísima. Se obtiene energía al principio de la glicemia, pero luego si hacemos un ejercicio, corremos, etcétera, después de unos 30, 20 minutos, estamos quemando grasas, porque estamos proporcionando energía para toda esa actividad. Siguiente, por favor. El 80% del colesterol sintetizado en el hígado se convierte en sales biliares que se van a secretar y van a ir a través de los conductos biliares, se van a depositar en la vesícula, etc. El resto del colesterol y los fosfolípidos son transportados en general en las lipoproteínas, son ayudadas y son transportadas en el plasma. Ambas, fosfolípidos, colesterol, son parte importantísima de las membranas celulares, absolutamente de todas las células del cuerpo. Son re importantes. Y casi toda la síntesis de lípidos a partir de hidratos de carbono y de proteínas en el hígado son trasladadas
el exceso, por las lipoproteínas se trasladan, pero el exceso se deposita en el tejido adiposo, en todas las reservas adiposas que tiene el cuerpo. Siguiente, por favor. El metabolismo de las proteínas. Acuérdense, al principio hemos dicho, podemos vivir con cualquier tipo de insuficiencia, pero nunca con una insuficiencia grave, fulminante del hígado. ¿Por qué? Porque aquí dice literalmente así el libro, el cuerpo no puede prescindir del trabajo del hígado en el metabolismo proteico sin fallecer en pocos días. Porque fíjense, en el hígado se producen muchas situaciones. Las proteínas que consumimos pasan al hígado a desaminarse, se sacan sus grupos aminos y luego, esta es la parte importante, vital del hígado, la formación de urea para eliminar el amoníaco, producto de estos grupos nitrogenados de los aminos. Entonces, esta es la razón. Si el hígado está mal, no produce esta función. Si el hígado está insuficiente, no convierte, no sintetiza la urea y elimina el amoníaco. Se junta el amoníaco cada vez más y se entra en un problema muy severo que causa la muerte muy rápidamente. También el hígado produce la síntesis de la mayoría de las proteínas plasmáticas y síntesis de aminoácidos no esenciales. Acuérdense que los aminoácidos esenciales tienen que ingresar por la boca, pero hay aminoácidos no esenciales que sí es capaz de sintetizar el hígado. Siguiente, por favor. Entonces, ¿cómo es este metabolismo de las proteínas? Primero se desaminan los aminoácidos para ser utilizados y convertidos en hidratos de carbono o en lípidos. La síntesis de la urea elimina el amoníaco del cuerpo, si no hay el famoso coma hepático y la muerte. Casi todas las proteínas, exceptuando algunas gamma-globulinas, se sintetizan en el hígado. La mayoría se sintetizan. Y también lo que ya hemos dicho, los no esenciales. Siguiente, por favor. Otras funciones metabólicas son de almacén o de depósito de hierro, ¿ya? Fíjense, el hígado es una fuente de vitaminas y esto se lo conoce desde la antigüedad, desde la época en que salían grandes embarcaciones a alta mar, se quedaban meses, hasta 4 o 6 meses o más, incluso años se habla, donde la gente llevaba su alimento, que era fundamentalmente, llevaban de todo, pero harinas, proteínas, carnes secas, etc. Entonces, ¿qué es lo que primero consumía la gente? Consumía obviamente lo que se iba a descomponer, las frutas, las verduras. Y al último, cuando se quedaban más tiempo, no les quedaba más que harinas o tal vez algo más de carne, pero generalmente eran harinas. Entonces, la gente experimentaba en ese tiempo tan largo estas famosas hipoavitaminosis tan terribles que cuando llegaban las embarcaciones, llegaban estos marineros por la falta de vitamina C, hacían escorbuto, sangrando las encías, sangrando desde los ojos por todo lado, hacían pelagra, hacían una serie de enfermedades deficientes que corresponden al uso de las vitaminas. Entonces llegaba esta gente y en esa época, ya hace tanto en la antigüedad, su tratamiento fundamentalmente era porque no había nada, ¿no es cierto? No tenían sintetizado ninguna vitamina, ni sabían que era por eso. Les daban hígado. Era parte de su recuperación, darles hígado. Porque el hígado es una gran fuente de vitamina A, capaz de prevenir deficiencias hasta de 10 meses. De vitamina D, carencias suple hasta de 3 a 4 meses. De la vitamina B12, que previene carencias hasta 1 año o más. ¿Ya? Entonces, fíjense cuán importante es el hígado, comer hígado. Por otro lado, en el hígado encontramos un depósito de hierro, que lo conocen en forma de ferritina. La apoferritina se une al hierro para formar la ferritina. Si baja la concentración de esta, se libera la ferritina desde el hígado.
Por eso cumple esta función de amortiguadora del hierro en la sangre. Cambiamos, por favor. Siguiente. También en el hígado se sintetizan factores de coagulación, como el fibrinógeno, la protrombina, la globulina aceleradora, factor 7, otros factores de coagulación. Pero el hígado necesita vitamina K para sintetizar estos factores de coagulación. Y si no hay vitamina K, se ocurren sangrados. Por eso que la gente sabe desde antes que cuando hay sangrados, vitamina K, ¿no es cierto? También sabemos que el hígado elimina fármacos y hormonas a través de la bilis, por ejemplo, las sulfas, la penicilina, ampicilina, eritromicina, el cloranfenicol. Algunas hormonas las degrada, como la tiroxina, los esteroides, el cortisol, estrógenos, aldosterona. Por eso vemos, chicos, que cuando hay una insuficiencia hepática, esta degradación de estas hormonas no ocurre en forma adecuada. Por eso que los cirróticos tienen ginecomastía, tienen cambios de coloración en la piel muy importantes, etc. Y su principal vía de eliminación es hacia la bilis y de la bilis hacia los intestinos. Siguiente, por favor. Formación y eliminación de la bilirrubina en el hígado. Ya sabemos, se fragmentan los glóbulos rojos, son fagocitados por los macrófagos, estos, su grupo M lo transforman en biliverdina, estos en bilirrubina, todo dentro del macrófago hasta aquí. Luego, como bilirrubina no conjugada, libre, sale hacia el exterior y circula en el plasma unida de las albúminas. Llegan a la albúmina del brazo de las albúminas se desprenden e ingresa la bilirrubina dentro del hígado a la glucuronización, es decir, a la conjugación. Una vez conjugada, se libera hacia los intestinos, se transforma en urobilinógeno, estercobilinógeno y estercorbilina. ¿Verdad? El urobilinógeno en el plasma nuevamente ingresa a los riñones, del plasma a los riñones y se elimina a través de la orina como urobilina. Ese es el juego que hace, ¿verdad? Siguiente, por favor. Y finalmente, chicos, cuando hablamos de ictericia, nos referimos a ese tinte amarillento que existe en el cuerpo, que se presenta en la piel, en las conjuntivas, en las mucosas, se elimina a través de las orinas. Y hay una ictericia que es hemolítica, debido a que hay una gran hemólisis de glóbulos rojos, aumenta la concentración de la bilirrubina no conjugada porque el hígado se sacrifica y conjuga todo lo que puede, pero como se ha destruido tanta cantidad, le sobra. Por lo tanto, aquí va a ser esta ictericia hemolítica en general a predominio de la bilirrubina no conjugada. Y hay la ictericia obstructiva, donde se forma, se conjuga todo normalmente, pero si se ha obstruido un conducto biliar por un cálculo, por ejemplo, la bilirrubina va a ser a predominio de la conjugada. Y esta me sirve para el diagnóstico diferencial. Si es con la no conjugada o la libre, la indirecta, que también se llama, sería por hemolítica. Si es con conjugada, es por enfermedades hepáticas, por cáncer o por obstrucciones de cálculos, ¿ya? Y creo, mis queridos, que hemos terminado con esto. No hay más, ¿verdad? Bueno, nos vemos el día lunes. Discúlpenme, el tiempo nos han reducido, no sé por qué. Yo habitualmente este tema lo daba y todo el resto lo daba en 2 clases, pero ahora estoy corriendo así y he dado en una sola clase. Nos vemos, muchachitos. Muchas gracias, Raiza, y gracias por su asistencia. Adiós, queridos. Gracias, doctora. Gracias. Chao. Gracias, doctora. Adiós. Hasta luego, doctora.